En cada rincón de México se cuentan relatos sobre seres que caminan entre nosotros, ocultos bajo pieles de animal. Esta noche te contaré 6 historias de personas que aseguran haber visto a un nahual. Bienvenidos a Secretos de la Noche con Amar, el lugar donde las sombras hablan y los miedos se vuelven historia. Apaga las luces y escucha con atención. Yo trabajo en un pueblo a 2 horas de mi casa, así que siempre tengo que manejar de noche por un camino viejo y solitario. Esa noche había neblina y apenas podía ver unos metros adelante. A mitad del trayecto, vi a un anciano haciendo señas para que me detuviera. Tenía un sombrero grande y una manta sobre los hombros. Se veía frágil, y como no había casa cerca, decidí ayudarlo. Subió al asiento del copiloto sin decir palabra. El aire dentro del coche se volvió pesado. Su respiración era lenta pero profunda, casi como un gruñido bajo. Intenté entablar conversación, pero no respondía. Cuando pasamos por un claro, la luz de la luna entró por la ventana y pude verlo mejor a través del retrovisor. Su nariz era demasiado ancha y sus ojos parecían de animal. En un instante, el asiento quedó vacío. Escuché un golpe seco en el techo y mi corazón se aceleró. Al mirar por la ventana lateral, vi un coyote enorme corriendo junto a mí, a la misma velocidad del auto. Su mirada era la misma que la del anciano. Llegué a casa temblando y jurando no volver a detenerme en ese camino. Al día siguiente, revisé el coche y encontré 3 marcas profundas de garras en el techo. Mi familia tiene un pequeño rancho. Una noche de luna nueva, mi padre me pidió que lo ayudara a encerrar a los animales. El corral estaba en silencio, demasiado para mi gusto. Mientras revisábamos, uno de los burros comenzó a relinchar con desesperación. Al dirigir la luz hacia él, vi una figura encorvada junto a su cabeza. Pensé que era un ladrón y grité, pero la figura se levantó. No tenía un rostro humano. Tenía un hocico largo y dientes afilados, como las de un perro salvaje. Corrió hacia el monte, pero el sonido que hacía al correr no era como pasos humanos, sino como zancadas pesadas de animal. Cuando revisamos el suelo, encontramos huellas extrañas. Comenzaban como pies humanos y a mitad del camino se transformaban en huellas de perro. Mi padre no dijo nada, pero me advirtió que no volviera a salir sola en las noches sin luna. En el mercado de mi pueblo hay un niño de unos 10 años que vende hierbas medicinales. Siempre está solo y nadie sabe de dónde viene. Una vez le compré unas ramas de ruda. Mientras me las daba, me dijo en voz baja que esa noche no saliera de casa porque iba a cazar. Pensé que estaba jugando, pero a medianoche escuché unos rasguños en mi ventana. Me asomé y vi un animal extraño. Tenía el tamaño de un perro grande, pero su cuerpo era ágil como el de un gato. Sus ojos, enormes y brillantes, parecían fijos en mí. Cuando intenté gritar, el animal se agachó y en un parpadeo ya no estaba. En su lugar, vi al niño del mercado, sonriendo. Sostenía las mismas ramas de ruda que me había vendido y con un gesto me pidió silencio. Se alejó sin hacer ruido. Desde entonces, cada vez que lo veo en el mercado, siento que me observa, como si supiera algo que yo no. Yo no era de creer en esas cosas, pero lo que me pasó hace unos años en el rancho de mi abuelo me cambió la manera de ver el mundo. Era temporada de lluvias y había rumores de que se estaban robando el ganado, así que me ofrecí para ayudar a vigilar durante la noche. El rancho quedaba lejos de todo, y a esa hora no se escuchaba más que el viento moviendo las ramas y el croar de los sapos. Tenía una lámpara de pilas y un rifle viejo, más por tradición que por utilidad. A eso de la 1 de la madrugada, un olor fuerte empezó a invadir el aire. No era normal, era como a perro mojado, mezclado con tierra húmeda. Tan penetrante que hasta me provocó náuseas. Sentí que alguien me miraba, y cuando apunté la lámpara,
vi a un hombre parado a unos metros. Su ropa estaba hecha a jirones, como si hubiera dormido en el monte. Lo más raro eran sus ojos. Brillaban con un tono rojo anaranjado, incluso bajo la luz. No me dijo nada, solo me observó. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo comenzó a encorvarse. Los huesos parecían moverse bajo la piel y sus manos se transformaron en patas. Cuando quise reaccionar, ya no era un hombre, era un perro enorme, negro como la noche, con la misma mirada encendida. El animal empezó a acercarse despacio, sin dejar de mirarme. Sentí un peso en el pecho, como si no pudiera moverme. Justo en ese momento, escuché los pasos de mi abuelo acercándose, y el perro salió corriendo hacia el monte. Mi abuelo me preguntó si había visto algo, pero no supe qué decir. A la mañana siguiente, uno de los peones del rancho llegó con el brazo vendado. Dijo que se lo habían lastimado, cortando leña, pero cuando pasó junto a mí, me llegó el mismo olor a perro mojado que había sentido la noche anterior. En el pueblo donde crecí, había un hombre llamado Eulogio. Yo lo recuerdo desde que era un niño, siempre con el mismo sombrero de palma y una chamarra vieja de cuero. Lo extraño es que con el paso de los años, él no cambiaba. Todos envejecían menos él. Una noche, mi primo y yo lo vimos salir cargando un costal grande. No era raro verlo de madrugada, pero algo en esa ocasión nos llamó la atención. Decidimos seguirlo en silencio. Caminó hacia las afueras del pueblo, donde el monte se hacía más espeso. Cuando llegamos a un claro, Eulogio se detuvo. Nos escondimos detrás de unos matorrales y lo vimos agacharse. Su cuerpo empezó a doblarse de forma antinatural, como si sus huesos fueran de goma. Sus manos se alargaron y su rostro se deformó hasta que se convirtió en un jaguar enorme. El animal metió la cabeza en el costal y sacó algo que parecían gallinas vivas, las cuales devoró sin prisa, mientras sus orejas se movían como si escuchara todo a su alrededor. Luego, con un salto, se perdió entre la maleza. Mi primo y yo corrimos a casa sin mirar atrás. Al amanecer, pasé por la casa de Eulogio. Ahí estaba, sentado en su mecedora, con la misma chamarra y el mismo sombrero, pero con un brillo en los ojos que me hizo sentir que él sabía que lo habíamos visto. Hace muchos años, mi papá me contó una historia que le pasó a un amigo suyo. Trabajaba como vigilante en una caseta de la entrada del pueblo. Era una noche tranquila, sin mucho movimiento. Él estaba dentro, revisando que todo estuviera en orden, cuando de reojo vio algo moverse a lo lejos, en los terrenos que quedaban frente al camino. Al enfocar la vista, alcanzó a distinguir a un perro, uno grande, que caminaba lento, como si olfateara el aire. Pensando que quizá había alguien rondando por ahí, salió con su escopeta para asegurarse. El silencio era pesado, apenas roto por el sonido de los grillos. Caminó unos pasos hacia el terreno, pero no vio rastro del perro. Fue en ese momento cuando escuchó claramente que alguien tocaba la ventana de la caseta. Se dio la vuelta de inmediato, esperando ver a alguien, pero no había absolutamente nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda. Regresó dentro, cerró la puerta y justo cuando iba a dejar la escopeta en su sitio, escuchó de nuevo. Esta vez eran golpes en la puerta. Con cuidado abrió y ahí estaba uno de sus amigos, parado, mirándolo, tratando de romper la tensión. El vigilante bromeó. Has de haber sido tú el perro que andaba allá, ¿verdad? Por eso no te vi llegar. En ese instante, la cara de su amigo cambió. Dejó de sonreír y lo miró fijo, sin decir una sola palabra. Luego simplemente se dio la vuelta y se marchó, sin despedirse. Esa misma noche, el vigilante no pudo dormir. Decía que lo que había visto en los terrenos no era un perro normal, y que ese amigo con el que bromeó, en realidad era el nahual. ¿Tú qué crees? ¿Son simples leyendas para asustar a los curiosos? ¿O de verdad hay hombres que pueden convertirse en bestias? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si tienes una historia, envíala al correo para que la contemos aquí, en Secretos de la Noche con Amar. Recuerda,
La noche guarda secretos que es mejor no buscar. Nos escuchamos en la próxima historia.